En vídeos anteriores publicados en este mismo canal hemos hablado del amplificador en emisor común y otro tipo de amplificadores montados con componentes discretos, es decir, con transistores, redes de polarización con resistencia, condensadores y demás. En este vídeo vamos a hacer un estudio básico de las características ideales del amplificador operacional. El amplificador operacional, cuyo símbolo podemos ver en esta figura, lo trataremos como un solo componente, partiendo de la base de que en su interior pues habremos integrado o se habrán integrado en el proceso de fabricación bastantes transistores, resistencias, diodos y demás que permiten el funcionamiento del componente. Si nos referimos a las características ideales de un amplificador operacional, vemos que serían las deseadas en cualquier tipo de amplificador. Una impedancia de entrada de valor infinito, en la práctica puede llegar a valores de millones de ohmios. Una impedancia de salida cero, en la práctica, sobre todo en los circuitos con lazo de realimentación, lazo cerrado, realimentación negativa, vamos a conseguir valores de salida bastante bajos, de muy pocos ohmios. Característica ideal de ganancia de tensión infinita. Bueno, pues en la práctica hablaríamos también de valores de hasta, por ejemplo, en el amplificador 741, un valor de ganancia en tensión igual a 200.000, un valor muy elevado. Un ancho de banda infinito, característica importante, es decir, que debería de amplificar con la misma ganancia una tensión continua de frecuencia cero que una ganancia de infinitos hercios. En la práctica, este ancho de banda, en función del tipo de amplificador, puede llegar hasta de 0 a 1 MHz o hasta 4 y 10 MHz. Y otra característica importante es la insensibilidad a los cambios de temperatura, es decir, no le afectan los cambios de temperatura. El símbolo del componente lo hemos visto antes por un momento. Consta de dos entradas, una entrada inversora con un signo negativo, una entrada no inversora con un signo positivo y un terminal de tensión de salida. A estos tres terminales habría que añadir los dos terminales de alimentación. Este tipo de equipo normalmente, este tipo de elementos, mejor dicho, va con una alimentación simétrica más VCC menos VCC, una tensión positiva y una negativa. Y el porqué de estos dos terminales de entrada es debido a la constitución interna del componente, ya que en su interior nos vamos a encontrar una primera etapa con un amplificador diferencial con dos entradas, posteriormente otra etapa con una etapa amplificadora de gran ganancia y la etapa de salida última, final, que es la que nos facilita una tensión, perdón, una impedancia de salida baja. Es decir, hemos dicho amplificador diferencial, amplificador de gran ganancia y circuito de salida con impedancia de salida baja. La apariencia física del componente la podemos ver perfectamente en esta foto. Aquí vemos que es un encapsulado de circuito integrado tipo DIL, Dual Inline, con patillaje o patillas a este lado y a este otro lado, con una muesca que nos permita identificar perfectamente la numeración de las distintas patillas. Esta muesca de aquí se corresponde en el diagrama de pines con esta, de tal manera que la lectura de los componentes y la numeración coincidirá. En este caso tenemos que empezar por el terminal superior izquierdo y hacer un recorrido de patillaje en sentido antihorario. De tal manera que aquí tendríamos el 1, vamos pasando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los terminales 1 y 5, referenciados con el término offset null, sirven para anular, hacer cero, la tensión de offset que se pueda dar en la salida, aun cuando las entradas estén a nivel 0. Esta tensión offset, debida a la propia constitución interna del componente o del elemento, normalmente es de unos pocos milivoltios.
y en muchas aplicaciones no es necesario anularla. Pero cuando se trabaje con tensiones pequeñas, en instrumentación y medida, tensiones de milivoltios, puede ser origen de errores en el funcionamiento y diseño de los circuitos. Por lo tanto, en esos casos colocaremos un potenciómetro, una resistencia ajustable entre el terminal 1 y el 5, con el cursor conectado a -VCC, y mediante ese potenciómetro, ajustándolo, haremos que esta tensión de salida offset sea 0. Repito que solo en los casos en los que sea necesario. Tenemos también, ya por seguir un poco explicando el patillaje del 741, que es el que nosotros estamos estudiando, la patilla 2, que será la entrada inversora, tal y como aparece aquí, la patilla 3, la entrada no inversora, la patilla 6, la salida, la 7, alimentación positiva, y la 4, alimentación negativa. Para hacer un estudio y analizar concretamente el funcionamiento y sobre todo poder calcular la ganancia en tensión de circuitos amplificadores con operacionales, se pueden usar dos modelos de análisis. El primer modelo, que lo tenemos representado en esta figura, consiste en considerar que el funcionamiento del circuito se comporta de tal manera que podemos considerar que las dos entradas, la inversora y la no inversora, es como si estuvieran unidas mediante un cable, un cortocircuito entre las dos, en el que paradójicamente la intensidad tiene valor 0. De ahí el término cortocircuito virtual, puesto que consiste en considerar que están unidos mediante un cable, como ya digo, pero la corriente que circula entre ambas puertas de entrada es 0. Y la salida se sustituirá por una fuente de tensión. El segundo modelo consiste en suponer que entre las dos entradas hay un circuito abierto, es decir, no hay conexión, pero la diferencia de potencial que existe entre los dos terminales de entrada es 0. Y al igual que en el primer modelo, la salida se sustituirá también por una fuente de tensión a la hora de hacer el análisis. En este caso, podemos ver que el hecho de llamar cortocircuito virtual, aparece aquí en el texto, cortocircuito virtual o tierra virtual, es debido al hecho de que entre esos dos puntos, entre las dos entradas, se cumple que a efectos de tensión es un cortocircuito, es como si estuvieran unidos, es un cable, pero a efectos de intensidad es un circuito abierto, es decir, no hay circulación de corriente. Lo tenemos aquí también explicado. Se cumple que la intensidad que puede circular entre las dos entradas del operacional es 0. Pero por otro lado, la diferencia de potencial o tensión que existe entre las dos también es 0. Y por eso se dice que en la entrada existe una tierra virtual o cortocircuito virtual. Mediante el uso de estos dos modelos de análisis, primer modelo, considerar cortocircuito, están unidos pero hay corriente 0, o este segundo modelo, circuito abierto en el que la tensión es 0, mediante estos dos modelos podremos hacer el estudio del cálculo de la ganancia de un gran número de circuitos, como por ejemplo el amplificador inversor, el no inversor y algún otro, como veremos en otros vídeos de este mismo canal.